¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo país pudo pasar de levantar pirámides que rozaban el cielo a controlar la ruta marítima más estratégica del planeta? Egipto no es solo un lugar en el mapa, es un puente entre épocas, un territorio donde cada piedra guarda un secreto y donde la historia parece no terminar nunca. Desde los días en que los faraones eran considerados dioses en la tierra, hasta el momento en que el Canal de Suez cambió para siempre el comercio mundial, Egipto ha sido la bisagra entre Oriente y Occidente, entre lo antiguo y lo moderno, entre lo eterno y lo efímero en el Nilo. Ese río interminable que atraviesa desiertos y fertiliza tierras imposibles. Fue el latido que dio vida a una de las civilizaciones más duraderas de la humanidad. En sus orillas se levantaron templos que aún hoy parecen desafiar el tiempo, y pirámides que nos siguen recordando que, en algún momento, los hombres quisieron tocar lo divino. Pero Egipto no fue solo piedra y arena, fue conocimiento, fue fe, fue poder político y militar que durante siglos fascinó y aterrorizó a sus vecinos, aun con el paso de los siglos. Este país se convirtió en tierra de conquistas. Persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, otomanos y europeos modernos. Todos quisieron controlar el mismo punto geográfico, ese cruce vital entre África, Asia y el Mediterráneo. Porque Egipto siempre fue más que un territorio, fue la llave del mundo. Pero quizás lo más sorprendente es que, a pesar de tantas invasiones, de tantas transformaciones, la esencia egipcia nunca desapareció. El legado faraónico siguió vivo en su religión y en su arte. El esplendor medieval brilló en el Cairo como capital del conocimiento islámico, y ya en el siglo XIX, el Canal de Suez devolvió a Egipto el papel protagónico que había tenido en la antigüedad al ser el punto de encuentro y de disputa de las grandes potencias. A la historia que vamos a recorrer hoy no es solo la de un país, es la de un lugar que nunca dejó de ser codiciado, admirado y temido. Una tierra donde los faraones se proclamaban hijos del sol, donde los sabios calculaban el curso de las estrellas, donde comerciantes de todo el mundo cruzaban con sus mercancías y donde finalmente, en plena modernidad, un canal artificial redefinió el destino del planeta. Egipto es, en cada sentido, la encarnación de lo eterno. Un país que parece reinventarse en cada época, pero que siempre conserva algo del misterio que hizo que Heródoto lo llamara el don del Nilo. Lo que veremos a continuación no es solo un viaje histórico, es un recordatorio de que hay lugares que nunca dejan de ser el centro del mundo. Antes de continuar este viaje por la historia eterna de Egipto, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante. Si esta introducción ya te hizo imaginar pirámides, faraones y el inmenso Nilo, deja tu me gusta en este video. Ese gesto no es solo un clic, es lo que nos ayuda a que más personas descubran estas historias, que merecen ser contadas, y me encantaría leerte en los comentarios. Andaim. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Egipto? ¿Las pirámides, los faraones, el Nilo o el Canal de Suez? Escribe tu respuesta aquí abajo, porque cada comentario mantiene viva la conversación y nos une en esta comunidad de amantes de la historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos un viaje enorme por delante, lleno de imperios, secretos y relatos que cambiaron la humanidad. Why Cream. Lo mejor todavía está por venir. Hablar de Egipto es hablar de un lugar donde lo humano y lo divino parecían confundirse. Para los antiguos egipcios, sus faraones no eran simples reyes, eran hijos del sol, encarnaciones vivientes de los dioses. Cada templo, cada estatua colosal, cada línea grabada en las paredes de piedra tenía un propósito más grande que el de mostrar poder político. Era un intento de eternizar la conexión entre los hombres y lo sagrado en las arenas del desierto. Guardaban ciudades que parecían surgir de la nada. Y a orillas del Nilo florecía una civilización que dominaba la arquitectura, la escritura y la astronomía mucho antes que otros pueblos imaginaran esas posibilidades. Los egipcios miraban al cielo y trazaban mapas de las estrellas, convencidos de que en ellas estaba escrito su destino. Su vida estaba marcada por ciclos, el sol que renacía cada mañana, el Nilo que se desbordaba cada año, y la certeza de que tras la muerte comenzaba un nuevo viaje hacia la eternidad. El paisaje de Egipto era un escenario de contrastes. De un lado, el desierto infinito, silencioso y hostil. Del otro, la fertilidad milagrosa del valle del Nilo, donde los campos verdes aseguraban el pan de cada día. Para ellos, no era casualidad,
era un regalo divino, un equilibrio entre el caos y el orden. Entre la vida y la muerte, la figura del faraón, en ese contexto, era indispensable. No solo gobernaba como un líder político, sino como un intermediario entre los dioses y los hombres. Su misión no era únicamente conquistar o construir, sino garantizar el mayodé, el orden cósmico que mantenía todo en armonía. Y así, mientras en otras partes del mundo surgían pueblos todavía tribales, en Egipto ya se alzaban las primeras pirámides, símbolos de poder eterno, que aún hoy nos siguen mirando desde lo alto. En Egipto no era solo un país, era un universo donde los dioses caminaban entre los hombres, y donde cada piedra parecía hablar de eternidad. Cuando pensamos en Egipto, lo primero que aparece en nuestra mente son las pirámides que se alzan desafiantes contra el horizonte. Monumentos que no son simples tumbas, sino declaraciones eternas de poder. Cada bloque de piedra, colocado con precisión inimaginable para su tiempo, refleja la obsesión egipcia por trascender la muerte. Los faraones no construían solo para su gloria personal, levantaban escaleras hacia la eternidad. El antiguo Egipto fue un mundo gobernado por dinastías que se sucedieron durante más de 3.0 años. En Istimpo se construyeron templos que aún hoy sobreviven al desierto. Se diseñaron sistemas de irrigación que alimentaban a millones y se desarrolló un arte cargado de simbolismo. Los jeroglíficos narraban victorias militares, rituales religiosos y genealogías reales, como si los dioses mismos hubieran grabado la historia en piedra. Las pirámides de Giza, guardianas silenciosas del tiempo, siguen siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. ¿Cómo fue posible mover millones de bloques de piedra de varias toneladas con tecnología tan rudimentaria? Más allá de las teorías, lo que permanece claro es el propósito: inmortalizar el poder de los faraones y mantener viva la idea de que Egipto estaba en contacto directo con lo divino. Pero el esplendor del antiguo Egipto no se reducía a la arquitectura. La figura del faraón encarnaba la unión entre lo humano y lo celestial. Era juez supremo, comandante militar y sumo sacerdote. Su autoridad era absoluta porque estaba legitimada por los dioses, y en torno a él giraba una sociedad jerárquica, pero organizada, capaz de mantener estabilidad durante milenios. Cada piroma, cada templo y cada estatua colosal no eran simples obras de arte, eran recordatorios a los hombres y ofrendas a los dioses. El antiguo Egipto fue, en esencia, una civilización que intentó conquistar la eternidad, y lo logró. Si Egipto fue llamado por Heródoto el don del Nilo, no fue una exageración. En medio de un desierto implacable, donde la arena devora todo lo que toca, el Nilo ofrecía un milagro en cada año. Se desbordaba y dejaba tras de sí una franja fértil que alimentaba a millones de personas. Allí, en ese estrecho valle verde rodeado de arenas infinitas, nació y prosperó la civilización egipcia. El río no era solo agua, era vida, era calendario, era Dios. Los egipcios organizaban su agricultura, siguiendo el ciclo de las crecidas, con canales y diques. Aprendieron a controlar el flujo del agua y convirtieron la tierra árida en un oasis que producía trigo en abundancia. Ese excedente garantizaba estabilidad, comercio y la posibilidad de sostener ejércitos y grandes proyectos arquitectónicos. Sin el Nilo no habría habido pirámides ni templos colosales, pero el río también era un escenario espiritual. Hopi, el dios del Nilo, era adorado como símbolo de fertilidad. Navegar por sus aguas era un acto sagrado, desde las procesiones religiosas hasta los viajes funerarios que llevaban al difunto hacia su descanso eterno. El Nilo era visto como un camino entre la vida y la muerte, un reflejo de la dualidad egipcia. El comercio florecía gracias a sus aguas. Barcos cargados de oro, papiro, lino y grano se desplazaban de sur a norte, uniendo aldeas y ciudades, y al mismo tiempo, el Nilo servía como la gran autopista militar, facilitando la expansión del poder faraónico hacia Nubia y más allá. El Nilo no era un simple río, él era el latido de Egipto. En sus orillas se escribieron historias, se levantaron imperios y se celebraron rituales que aún hoy nos asombran. Todo en Egipto giraba en torno a su causa, desde la economía hasta la religión, desde la política hasta la vida cotidiana. Para los egipcios, la vida no terminaba con la muerte, apenas cambiaba de forma. Esa certeza moldeó toda su civilización, desde sus rituales más íntimos hasta sus monumentos más grandiosos. Su religión era un universo complejo de dioses
con formas humanas y animales, cada uno con poderes específicos y funciones vitales. Ra, el dios Sol, era el soberano del firmamento. Osiris, el juez del más allá. Isis, la madre protectora. Horus, el halcón que representaba el poder real. El panteón egipcio reflejaba la naturaleza que los rodeaba. El sol, el río, los desiertos y hasta los animales se transformaban en símbolos sagrados. Para ellos, el mundo estaba lleno de señales divinas. La construcción de templos no era solo una obra de piedra, sino una forma de mantener el equilibrio entre el hombre y los dioses. Cada sacerdote, cada ritual, cada ofrenda buscaba asegurar el Mayot, ese orden cósmico que impedía que el caos destruyera la vida. El culto al más allá era igualmente central. Los egipcios creían en un juicio después de la muerte. El corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de Maot. Si era puro, alcanzaba la eternidad junto a los dioses. Si no, su alma era devorada por Amet, la bestia monstruosa. Esa creencia llevó a momificar los cuerpos y llenar las tumbas con objetos, alimentos y hasta barcos en miniatura, para que el muerto continuara su viaje en el otro mundo. La obsesión por la eternidad dio origen a monumentos que aún hoy desafían el tiempo. Pirámides, hipogeos, templos excavados en la roca. Cada uno era una puerta hacia lo divino, una promesa de que la vida no se apagaba con la muerte, sino que se transformaba en algo eterno en así. Los egipcios no construyeron solo una civilización, construyeron un puente hacia lo infinito, la grandeza de Egipto, que parecía eterna como las piedras de sus pirámides. Fue puesta a prueba una y otra vez por las ambiciones de potencias extranjeras. El Nilo, fuente de vida, también era una ruta codiciada por reinos vecinos, desde los hexos, que llegaron con carros de guerra desconocidos, hasta los poderosos asirios y persas. Egipto aprendió que su esplendor podía ser vulnerado. Cada invasión no solo buscaba tierras, sino también el control del río que garantizaba prosperidad y cosechas con la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., Egipto entró en una nueva era. Fundó Alejandría, que pronto se transformó en faro cultural del Mediterráneo. Bajo los Ptolomeos, el país se mezcló con la tradición griega, dando origen a un crisol único de culturas. La Biblioteca de Alejandría, aunque perdida en el tiempo, simbolizó el deseo humano de reunir todo el conocimiento del mundo. Pero junto a la grandeza vino también la fragilidad. Cleopatra de Seventh, última reina de la dinastía ptolemaica, se convirtió en símbolo de la lucha por preservar la independencia egipcia frente al poder emergente de Roma. Su inteligencia y alianzas con Julio César y Marco Antonio no pudieron frenar lo inevitable. Egipto se convirtió en provincia romana. En el año 30, Ansén bajo Roma y más tarde Bizancio, Egipto continuó siendo vital, no ya como imperio, sino como granero del Mediterráneo. Sus templos fueron adaptados, sus dioses poco a poco reemplazados, y la antigua grandeza faraónica se fue apagando. Lo que quedaba del Egipto milenario era ahora patrimonio de otros. Imperios. En Egipto había pasado de ser conquistador a ser conquistado, de imponer su poder a convertirse en pieza del tablero global. Tras siglos de dominio romano y bizantino, Egipto fue testigo de una transformación que marcaría para siempre su identidad. La llegada del Islam en el siglo VII, con la conquista árabe. El país se integró en el vasto califato y El Cairo se erigió como una de las capitales más importantes del mundo islámico. Nacía una nueva era, donde las arenas del desierto resonaban con el llamado a la oración y los minaretes comenzaban a elevarse hacia el cielo. En Egipto pasó de ser un territorio conquistado a convertirse en centro neurálgico del Islam. Durante la dinastía fatimí, el esplendor alcanzó niveles extraordinarios. Al-Azhar, fundada en el siglo X, se consolidó como uno de los centros de conocimiento religioso y científico más influyentes de la historia, atrayendo a sabios, teólogos y estudiantes de todo el mundo musulmán. En las calles de El Cairo se llenaron de caravanas cargadas de especias, seda y oro. El Nilo seguía siendo el alma de la vida cotidiana, pero ahora su cauce estaba ligado a un sistema de comercio que unía África, Oriente Medio y Asia. La arquitectura islámica dejó una huella indeleble. A mezquitas majestuosas, palacios decorados con intrincados arabescos y un urbanismo vibrante que aún hoy fascina a quienes recorren sus callejones antiguos. No obstante, Egipto también fue escenario de luchas de poder. Las cruzadas intentaron arrebatar la región, y los mamelucos,
esclavos convertidos en guerreros y gobernantes, asumieron el control, convirtiéndose en una de las fuerzas militares más temidas del mundo medieval. Bajo su mando, Egipto no solo resistió invasiones, sino que también proyectó su poder sobre Siria y otras regiones del Mediterráneo oriental. Este renacer islámico transformó Egipto en puente entre culturas, religiones y continentes, consolidándolo como un epicentro de poder y espiritualidad en la Edad Media. El inicio de la Edad Moderna en Egipto estuvo marcado por un hecho inesperado: la llegada de Napoleón Bonaparte en 1798. Más allá de la ocupación militar, aquella expedición llevó consigo a decenas de científicos y arqueólogos que comenzaron a redescubrir el pasado faraónico. Fue entonces cuando se halló la famosa piedra de Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos y devolver al mundo la voz perdida de los faraones tras la retirada francesa. Egipto quedó bajo la influencia del Imperio Otomano, pero pronto emergió una figura poderosa, Mehmet Ali, considerado el padre del Egipto moderno. Con reformas militares, agrícolas y educativas, transformó al país en una potencia regional. Bajo su mando, Egipto se modernizó a pasos acelerados, atrayendo tanto la admiración como la desconfianza de Europa en el siglo XIX. La mirada del mundo volvió a centrarse en el Nilo al la construcción del Canal de Suez, inaugurado en 1869, cambió para siempre el comercio global. De repente, Egipto se convirtió en el puente indispensable entre Europa y Asia, el lugar donde Oriente y Occidente se unían a través del mar. Este proyecto monumental simbolizaba progreso y ambición, pero también abrió las puertas a una mayor intervención extranjera. El Reino Unido, consciente de la importancia estratégica del canal, estableció un control cada vez más fuerte sobre Egipto. Aunque oficialmente seguía siendo parte del Imperio Otomano, en la práctica se transformó en un protectorado británico. La promesa de independencia quedaba aplazada, mientras los intereses coloniales marcaban el destino del país. En este periodo moderno fue un tiempo de luces y sombras, modernización, grandes obras y conexión con el mundo, pero también pérdida de autonomía y la creciente presión de las potencias extranjeras. Egipto estaba en el centro de los juegos de poder del siglo XIX, y el Canal de Suez se convirtió en el símbolo perfecto de esa paradoja. El despertar nacionalista en Egipto fue inevitable. Tras décadas bajo la influencia británica, el pueblo comenzó a reclamar su derecho a la autodeterminación. El estallido de la Primera Guerra Mundial transformó a Egipto en un peón estratégico, y en 1914 los británicos lo declararon oficialmente protectorado. Pero el fin del conflicto encendió aún más las llamas del descontento. En 1919, una ola de protestas y huelgas sacudió el país. Liderada por el movimiento de Sot Zaglal y el partido Wafdi, fue el grito colectivo de un pueblo cansado de ser gobernado desde afuera. En 1922, Egipto consiguió una independencia parcial. Se proclamó el Reino de Egipto, con un monarca propio, aunque el control británico sobre el Canal de Suez y la política exterior seguía intacto. Era una libertad limitada, un espejismo de soberanía. Aún así, este fue un paso fundamental en la larga marcha hacia la verdadera independencia. El siglo XX estuvo marcado por momentos de gloria y de crisis. En 1952, un grupo de oficiales encabezados por Gamal Abdel Nasser derrocó a la monarquía. Egipto se convirtió en república y Nasser emergió como símbolo del orgullo árabe y del panarabismo. Nacionalizó el Canal de Suez en 1956, desafiando a las potencias coloniales y desatando una crisis internacional. Ese acto fue visto en todo el mundo como la reafirmación de la soberanía egipcia. Sin embargo, el siglo también trajo guerras con Israel, tensiones internas y la búsqueda constante de equilibrio entre tradición y modernidad. Desde Nasser hasta Sadat y Mubarak, Egipto transitó un camino complejo, oscilando entre la esperanza de un liderazgo regional fuerte y las dificultades propias de un país que debía reinventarse. Tras siglos de dominación extranjera, este periodo muestra la transición definitiva de Egipto, de colonia a nación independiente y monarquía o república, de tierra controlada por imperios extranjeros a un actor central en la política del Medio Oriente. Hoy, Egipto sigue siendo una nación cargada de historia, pero también un país enfrentado a enormes desafíos,
Con más de 100 millones de habitantes, la presión demográfica es uno de los mayores problemas en el Nilo. Fuente de vida desde los tiempos faraónicos, ya no alcanza para sostener a todos. La construcción de la gran presa del Renacimiento en Etiopía ha despertado tensiones regionales, pues amenaza con reducir el caudal que llega a Egipto. El agua, que fue siempre símbolo de abundancia, ahora es motivo de incertidumbre en el plano político. Egipto ha transitado décadas de inestabilidad, desde la primavera árabe de 2011, que llevó a la caída de Hosni Mubarak tras 30 años de gobierno, hasta el ascenso y caída de Mohamed Morsi. El país ha experimentado profundas divisiones sociales. Hoy, bajo el liderazgo de Abdel Fattah el-Sisi, se busca estabilidad y modernización, aunque no sin críticas sobre derechos y libertades económicamente. Egipto apuesta por proyectos ambiciosos, como la ampliación del Canal de Suez y la construcción de una nueva capital administrativa en medio del desierto. Estos proyectos pretenden mostrar al mundo que el país no es solo el heredero de los faraones, sino también una nación que mira hacia el futuro. Sin embargo, la deuda externa, el desempleo y la desigualdad siguen marcando la vida diaria de millones de egipcios en la esfera cultural y simbólica. Egipto conserva un poder único. Las pirámides, los templos, los tesoros arqueológicos y el propio Nilo siguen atrayendo la mirada del mundo entero. Su identidad está forjada entre un pasado glorioso y un presente que busca equilibrio entre tradición y modernidad. Egipto, en definitiva, continúa siendo el corazón del mundo árabe, un puente entre África, Asia y Europa, un país que carga con el peso de su historia y la esperanza de su porvenir. El río Nilo, testigo silencioso de más de 5000 años de historia, sigue siendo el hilo conductor de la identidad egipcia. Desde los faraones que levantaron pirámides hasta los obreros modernos que construyen nuevas ciudades en el desierto, Egipto ha vivido siempre a su ritmo. Lo que cambia son los imperios, las dinastías y las potencias que intentan dominarlo. Lo que permanece es el legado de un pueblo que nunca dejó de reinventarse hoy. Cuando pensamos en Egipto, no lo vemos únicamente como un país del pasado, sino como un puente entre épocas. Los jeroglíficos que un día quedaron en silencio volvieron a hablar gracias a la piedra de Rosetta. Las tumbas selladas durante siglos revelaron tesoros que asombraron al mundo, y el Canal de Suez, con su vitalidad estratégica, demuestra que Egipto no es solo memoria, sino también presente y futuro. A la huella del Nilo no se limita a las arenas de África. Su influencia se refleja en el arte, la arquitectura, la religión y hasta en las palabras que usamos hoy. Pocas civilizaciones han dejado una marca tan profunda y duradera en la humanidad. Egipto es una lección viva de resistencia, de poder y de transformación, y es por eso que, aunque los imperios caigan y los tiempos cambien, Egipto sigue siendo eterno. Un país donde cada piedra tiene una historia que contar, y cada amanecer sobre el Nilo recuerda al mundo que la grandeza no muere, solo se transforma. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos de la historia. Dale like si esta travesía por Egipto te ha emocionado. Y comenta, el Nilo es eterno para demostrar que también eres parte de esta historia. YNOLV. En la pantalla ya tienes el próximo vídeo que te llevará a otro rincón fascinante del mundo. Si has llegado hasta este punto, significa que Egipto te ha atrapado tanto como a nosotros al contar su historia. Y este es solo el comienzo. Aún quedan muchos imperios, reinos y civilizaciones que marcaron el rumbo de la humanidad. Aún por eso, te invito a suscribirte ahora mismo al canal para no perderte ninguno de los próximos viajes en el tiempo. Tu suscripción es la forma más sencilla de apoyar este proyecto y asegurarte de estar siempre en primera fila cuando publiquemos un nuevo episodio. Además, quiero que seas parte activa de esta comunidad. Deja tu like si esta travesía por Egipto te emocionó y escribe en los comentarios la frase "El Nilo es eterno", para que juntos dejemos grabada la fuerza de esta civilización en nuestra memoria digital. Y no te vayas todavía. En la pantalla ya tienes el próximo vídeo listo para descubrir otro capítulo increíble de la historia del mundo.